Bienvenidos a Hablemos de. Nuestro invitado de hoy, el senador Ariel Ávila Martínez, miembro de la Comisión Primera Constitucional. Qué grato, senador, que nos acompañe. Un honor estar con usted, un periodista tan recorrido y tan reconocido, y ahora aquí en Bogotá, hermano. Muchas gracias. Bueno, pues aquí entendiendo un poquito el ejercicio de la política, cómo se está moviendo o cómo se ha movido este primer periodo, senador. A ver, yo siento que va a haber un quiebre muy duro ahorita el 20 de julio. Creo que el momento de gobierno, a pesar de sus tropiezos, llegó hasta este periodo, este segundo año. No le fue mal al gobierno. Aprobaron la ley estatutaria de jurisdicción agraria, el cupo de endeudamiento. Hubo proyectos de la coalición de gobierno importantes como el fin del toreo que pasaron, pero cada día que pasaba era mucho más difícil. Yo creo que este es un partido a dos tiempos. El primer tiempo ya terminó y vamos a ver cómo sale el segundo. ¿Hay una oposición muy fuerte o usted cómo la considera? Yo creo que el gobierno pasaron dos o tres cosas. Una oposición, digámoslo así, intransigente. Dos, un gobierno que desgastó muchas propuestas y muchos intentos de reforma. Y tres, pues es el primer gobierno diferente que hay. Entonces como que nadie sabe muy bien cómo actuar. Yo siempre he dicho que los que eran gobierno siempre habían sido oposición y los que hoy son oposición siempre habían sido gobierno. Y hasta ahora se está acomodando. Esos tres factores llevan al país que actualmente tenemos políticamente. Este es su segundo periodo legislativo, pero es el primero como senador. ¿Cómo se ha sentido? El primer año fue de muchos aprendizajes entre julio del 2022 a el 23. Este segundo año me correspondió ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos, vicepresidente de la Comisión de Paz. Entonces muy contento y muy feliz. Y ya más que aprendizajes, ahora sí ya me muevo bastante bien, como un pececito en un lago. Y con esa experiencia del tema paz, ¿cómo siente al país y las propuestas que plantea el presidente Petro? Yo siempre he sido un defensor de la paz. A mí me podrán acusar de cualquier cosa menos de no defender la paz. Pero yo sí creo que el presidente tiene que revisar los diferentes procesos y saber con qué se queda y qué suelta y qué levanta. No hay un marco jurídico para el sometimiento a la justicia. Mantener mesas con organizaciones criminales creo que es ilógico. Creo que el autodenominado Estado Mayor Central no quiere la paz, eso habría que levantarlo. Y yo conservaría la mesa del ELN, que tiene un cronograma, que tiene una veeduría internacional, que tiene una agenda, y tal vez lo de la segunda marquetaria. Lo demás yo no lo veo viable. Así que yo diría que, ¿cómo valoro la paz total? Está en cuidados intensivos. En esas investigaciones como periodista, politólogo, hombre de las letras que está ahí pendiente, usted puso siempre el ojo en los temas de los derechos humanos de los colombianos. Este gobierno, ¿cómo lo está sintiendo frente al tema de derechos humanos? Yo hago tres valoraciones. Al final la sociedad colombiana es una sociedad que se ha civilizado. Esto es muy diferente a los años 80 del siglo XX, muy diferente a hace 20 o 30 años. Entonces es un país mucho mejor. Sin embargo, estamos pasando un mal momento de seguridad. Yo creo que en 10 años va a ser un país mucho mejor que hoy, pero estamos pasando un mal momento de seguridad. Hay una reducción en algunos hechos de violencia, como el asesinato de líderes sociales. Hay un aumento en temas de extorsión. Entonces, los que quieren defender tienen sus datos y los que quieren atacar tienen sus datos. ¿Qué digo yo? Yo creo que estamos pasando un mal momento. De los poco más de 1.100 municipios que tiene Colombia, hay entre 270 y 300 en situaciones complicadas. Hace 20 años eran 900, pues es mucho mejor que hace 20 años, pero sí tenemos zonas muy complicadas. El Pacífico colombiano, el corredor de la frontera entre Colombia y Venezuela y el corredor de los sures, sur de Córdoba, sur de Bolívar y Catatumbo, son como los tres corredores más complicados. Senador, ¿es posible conseguir esa paz total con este sistema judicial o hay que hacerle ajustes? Yo creo que la paz no es una meta volante, no es una línea, es un proceso de construcción. Y yo creo que Colombia va a mejorar, pero hoy no están las condiciones para desmovilizar una serie de estructuras criminales. Vuelvo y repito, en el tema, por ejemplo, de sometimiento a la justicia, los conquistadores de la sierra se quieren entregar, chotas y espartanos se quieren entregar y no hay marco jurídico para recibirlos. Entonces, o se cambia el marco jurídico o sencillamente se manda para nada la mesa de negociación, pero así como estamos no tenemos cómo. ¿La corrupción sigue siendo hoy por hoy el mayor problema que existe en Colombia?
Yo creo que es uno de los factores motores de una serie de desigualdades y de, llamémoslo así, de apartheid geográfico. Yo sí siento que hay departamentos que tienen unos enquistamientos muy complejos en materia de corrupción que ha sido muy difícil romper, y eso explica gran parte de los niveles de corrupción, de compra y venta de votos. ¿Qué hacer? Ideas hay muchas, pero aquí lo importante es hacer una reforma al sistema electoral colombiano. ¿Le suena una eventual constituyente para ajustar algunas cosas de esa constitución de 1991? El tema es que ya no hay tiempos para hacer una constituyente. La única forma de hacer una constituyente es que vaya al Congreso, el Congreso debate, supongamos que se aprueba, eso va a control constitucional, luego se convoca elecciones para llamar a los asambleístas, eso ya es julio del 26, es decir, en este gobierno no va a salir. Entonces yo creo que la constituyente es una idea que no va a salir. Eso no me quita decir que yo sí creo que en algún momento este país tiene que debatir temas de fondo, como un tema de reforma al sistema electoral, como un tema de reforma a la justicia, porque sin eso, si no resolvemos eso, pues vamos a estar constantemente en este ciclo vicioso de los escándalos cada año y medio. Y es que ese roscograma que hay en la elección de procurador, de contralor, de fiscal, a veces enreda todos los procesos en el país, ¿no? Hay varias cosas que hay que modificar, por ejemplo, la elección o la capacidad electoral de las altas cortes es un tema que ha salido muy mal, eso hay que cambiarlo. El tema de que no se le resuelven los procesos judiciales a la gente hay que cambiarlo, es decir, esto requiere una discusión profunda, pero pues también hay que ser muy sinceros que con la actual polarización y situación del país, pues ni asamblea constituyente ni nada de eso va a haber. Hay unos congresistas en este Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, que no han querido aprobar esos proyectos de ley de cambio que plantea el gobierno del presidente Petro. ¿Es suficiente esto como para decirle vamos a una constituyente? Yo creo que no, el escenario es que pues no logramos el sector alternativo, somos la bancada más grande en la historia del mundo alternativo, pero no somos ni siquiera la mitad, ni en Cámara ni en Senado. Y yo creo que nos faltó priorizar unos temas de reformas. Yo creo que al principio hubo como una volquetada de reformas sin ninguna priorización y eso terminó saliendo como está. Y también yo le digo a la oposición, ganaron varias batallas, hundieron varias reformas, pero como lo dijo León Tolstoy en el famoso libro La Guerra y la Paz, cuando uno no hace nada, las cosas vuelven y se repiten. Y yo creo que este país sí necesita cambios. ¿Por qué a unos colombianos les da miedo cuando se les habla de constituyente, como si la Constitución de 1991 no se pudiera tocar, estuviera hecha en mármol? Yo lo que siento es que la gente, lo que pasa es, el factor Venezuela ha sido un factor, diría yo, perturbador en los procesos de transformación social y política de los países. Entonces hay mucho miedo referente a eso. Pero los procesos de transformación política son constantes y normales. Hace 80 años las mujeres no votaban. Este es el siglo XXI, es el siglo de las mujeres. Hace 90 años las mujeres no podían heredar, hoy heredan. Hace tan solo 15 o 20 años ser de la comunidad LGTBI era para mandarlo a tratamiento psiquiátrico. Hoy ya la gente entendió que no. Es decir, yo vuelvo y repito, las sociedades van cambiando. Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente, cambió la Constitución de 1991 y se hizo reelegir. Y ahora hizo un referendo, además, sí, que lo perdió. Y ahora que el presidente Petro entonces plantea la constituyente, entonces todo el mundo dice, no, eso no es posible, no se puede hacer, ¿no? Mira, aquí hay miedo, ¿no? Claro, pero digamos, en la polarización actual es esperable que eso pasara, pero Álvaro Uribe hizo su referendo, por ejemplo, en el caso del plebiscito por la paz se hizo. Duque gobernó con decreto en la pandemia, o sea, muchas cosas han pasado, lo que pasa es que en Colombia la mente es corta. ¿Qué le preocupa hoy al senador Ariel Ávila? Tengo dos preocupaciones inmensas. La primera preocupación es el tema de seguridad. Yo creo que ahí tenemos una situación complicada que no le hemos encontrado la comba al palo, y el tema económico. Yo sí creo que me preocupa mucho que el mundo entre en una crisis económica cíclica y que nos coja cuando apenas Colombia esté despertando económicamente de la pospandemia. Que los especialistas dicen que sobre el 2026 podría comenzar el siguiente ciclo de decadencia y eso nos deja apenas 2025 para intentar recuperarnos. ¿Todavía hoy usted siente miedo de proponer temas en este país, en este gobierno? ¿O vemos un senador mucho más tranquilo y un hombre que se atreve a proponer muchas cosas de cambio? No, yo creo que tenemos un ambiente de proponer cosas. No de aprobar, pero sí de proponer. Pero de aprobar sí es muy difícil en la actual situación. ¿No hay el ambiente? No, no hay. Esto es una cosa que Fukuyama, un profesor gringo, llamó vetocracia, referente al segundo gobierno de
del presidente Obama cuando intentó transformar el sistema de seguridad de salud allá, que se llamó el Obamacare, y entonces no le dejaron aprobar nada, pero tampoco le desaprobaban. Entonces un profesor dijo, esto es el gobierno de la vetocracia, donde se veta. Entonces yo creo que Colombia está en ese periodo donde literalmente nada se aprueba, pero tampoco nada se desaprueba. ¿Qué fue lo más importante de este periodo legislativo que está terminando? No, yo creo que eso depende de cada cual. Yo diría que para Colombia fue muy importante la aprobación de la jurisdicción agraria, porque más o menos el 60% de los predios rurales en Colombia tienen problemas en sus títulos, sea de posesión, falsa tradición, lo que sea. Y una de las formas de modernizar el campo y de mejorar la producción y de que los campesinos puedan tener créditos es formalizando la propiedad. Y para eso sí nos faltaba un sistema jurídico para la zona rural. Y yo creo que ya con la jurisdicción agraria, ya acto legislativo, ahora estatutaria, y en el próximo periodo yo creo que no va a haber problema con la ordinaria, tendríamos el marco jurídico para eso. Déjeme tocar aquí una encuesta que acaba de sacar la CELAT Data, a la cual le creo. 48.9% de los colombianos están de acuerdo que se intervengan las EPS en Colombia. O sea, la corrupción se está comiendo la salud en Colombia, pero en el Congreso terminan negando la reforma. Hace 10 años todo el mundo estaba de acuerdo con que había que modificar el sistema de intermediación tan robusto que tiene Colombia en el sistema de salud. Hace 10 años todos estábamos de acuerdo que el sistema de integración vertical era demasiado corrupto en el sistema de salud. Pero ahora en esta polarización se dio ahora la imagen de que el sistema de salud era perfecto, y no, pues por eso estamos en crisis. Yo creo que sí hay que concertar una reforma y que el sistema de salud sí hay que reformarlo. No estoy diciendo que sea la reforma del gobierno, no, pero sí hay que concertarlo. Vuelvo y repito, porque el balance, por ejemplo, el tema de integración vertical, por ahí se pierde miles de millones de pesos, porque eso es, yo me audito a yo mismo, entonces eso sale muy mal en el sistema privado. Pues por eso pasó Saludcop. Entonces yo sí creo que esto va a requerir, pero mire, más allá de eso, con la actual crisis que hay financiera, reforma va a haber o reforma va a haber. Es como en el tema pensional, se aprobó, pero iba a haber reforma en este o en el próximo gobierno, pero pues eso no se puede tener. Eso va a pasar en el sistema de salud. O sea, ¿es necesaria una reforma a la salud? Sí, no, es insostenible financieramente como está la situación. Sí, no. Pues además los hospitales, la mayoría de los hospitales públicos tienen deudas de billones de las EPS, esto va a llevar a la quiebra, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Eso sí. Ahora, ¿qué hacer? Ahí podemos debatir, pero pues que hay que reformar, eso es indudable. Me llamó mucho la atención que al cierre de este periodo legislativo, dos mociones de censura, una para el ministro de la Defensa y otra para el ministro de Salud, y al final el ministro de Salud, que ha hecho presencia en las regiones, termina bien librado. Pues digamos, esos son mecanismos que utiliza la oposición, que están en todo su derecho además, que les ha salido mal, pero yo esperaría que esa no fuera la práctica porque pues los ministros tienen que estar en los territorios y trabajar. Las mociones de censura es un derecho que tenemos los partidos políticos. Seguramente si cuando nosotros seamos oposición, pues lo haremos. Pero pues sí hay que preservar el país. Esto no se puede convertir en deporte nacional, ¿no? Ese ejercicio permanente, ¿no? De la oposición, ¿ok? Sí, pero digamos, yo entiendo el ejercicio de la oposición, pero sin usted torpedear el Estado y manteniendo todos los ministros aquí. Yo vuelvo y repito, están en todo su derecho, pero hay que dejar trabajar la gente también. Ya le pregunté qué fue lo mejor. Ahora, ¿qué ha sido lo peor de este periodo legislativo? La parálisis. Esto es frustrante por los niveles de parálisis. En el caso de Cámara, pues se anduvo un poquito más, pero en el caso de Senado todo fue una parálisis. Levantaban sesiones, no se aprobaba nada. Era frustrante eso. Dijo Humberto de la Calle una frase: es el tiempo más estéril de mi vida, ahí sentado horas y horas para nada. Bueno, y si lo dice Humberto de la Calle, le creo, ¿no? Le creo. Usted ha sido un permanente escritor de los escándalos, de la investigación, siempre pone la lupa en toda esta situación. Hoy por hoy le preocupa seguir desatando estos escándalos que en el pasado hizo, por ejemplo, del paramilitarismo, de la corrupción. No, yo creo que pues vamos a seguir en esa labor de control político. Vienen como 3 escándalos más que voy a sacar estos días, pero pues para eso nos eligieron y eso lo voy a seguir haciendo. Al final de este periodo legislativo, ¿cómo califica el gobierno del presidente Petro? El gobierno del presidente Petro tiene 5 problemas. Necesita resolver 2 o 3 de esos 5 problemas para levantar cabeza. El problema de la seguridad, el problema del costo de vida y sobre todo el tema del aumento de los precios de gasolina y ACPM, los escándalos de corrupción, ejecución presupuestal y la propia polarización del presidente para armar coalición acá.
tiene que resolver 2 o 3 de esos problemas para levantar cabeza. Si no, los 2 años que quedan van a ser como este. Debe hacer cambios, aunque claro, eso es discrecionalidad del señor presidente Petro, al interior de los ministerios. Eso es una decisión que tiene que tomar el presidente, pero lo que se ve no se pregunta, pues como dijo Juan Gabriel, obvio que tiene que hacer cambios, digamos, esto no, así como vamos, hay muchas carteras que no rinden. Cuando usted va a regiones como el Cauca, cuando usted va a regiones como Norte de Santander, ¿qué le dice la gente? La mayor preocupación en todas las regiones, algunas más acentuadas, otras unas cosas y en otras algunas diferentes, uno diría que es seguridad y costo de vida. Es ahí donde tenemos los 2 principales problemas. Sobre todo el aumento de los precios de la gasolina, la CPM y la seguridad. Cuando va al Cauca, pues todo el tema de seguridad. Pero cuando uno va a Norte de Santander, a Putumayo, el tema de costo de vida es complicado. Expectativas a partir del 20 de julio, que comienza ya casi la recta final de este Congreso. La expectativa es qué decisión va a tomar el gobierno frente a reformas y cómo van a quedar las mesas directivas. Pareciera que el gobierno de entrada va a perder al menos una de las 2 mesas directivas. Una de las 2. ¿Senado? Sí, Senado se pierde. Senado, eso ya casi podríamos decir que está cocinado, ¿no? Sí, está cocinado con Efraín Cepeda, que es un hombre muy respetable en el Congreso, pero pues que es opositor del gobierno. Tal vez pareciera que en Cámara, por los resultados de la moción de censura, por el tema de la reforma pensional, pareciera que en Cámara del gobierno tiene mayor capacidad de maniobra, pero en Senado está prácticamente perdido. No puedo dejar de pasar sin preguntarle por Bogotá, porque usted aquí tiene un gran trabajo en Bogotá. ¿Cómo va el gobierno de Yo Galán? creo que la alcaldía de Galán ha sido un fiasco completo. Creo que su tiempo de gracia ya terminó. Es una alcaldía sin agua, todavía estamos en racionamientos. Es una alcaldía tomada por el crimen. Yo nunca había visto los niveles de extorsión que tiene Bogotá, llena de bloqueos y trancones. Y la idea más maravillosa del alcalde ha sido bañarnos en pareja. Entonces, un poco eso define la alcaldía de Galán. ¿Y cómo ve las próximas elecciones? Esto va a estar muy bueno, lo que único que digo, pero yo estoy muy confiado. Este país cambió, este país no va a ser como antes. No sé si va a ser mejor o peor, pero no va a ser como antes. Yo creo que todos políticamente estamos seguros de eso. ¿Ha podido viajar a las regiones sin problema? Sin ningún problema, he ido a siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, estuve en todo lado, sin problema. Hay que seguir insistiendo en los acuerdos de paz con quienes han estado sentados y se han ido o con quienes están llegando. Todos los conflictos armados terminan en acuerdos de paz. Entonces eso no va a cambiar en Colombia. La pregunta es cuándo, si ya en 2, en 3, en 10, en 20 años, lo que sea, pero todos terminan en la mesa. Y los acuerdos de paz sirven para abreviar el sufrimiento de mucha gente. Yo creo que tenemos posibilidades en uno de los acuerdos, pero también entiendo que hay otras mesas que no tenemos posibilidades, serán en algunos años. La pregunta por el tiempo, ¿cuál es el tiempo? Si es ahora o en algunos años. Yo creo que esa es la pregunta que tiene que resolver el presidente este mes. Quiero cerrar con esto, senador. Usted obtuvo una amplia votación en las elecciones a Senado y fueron los jóvenes los que lo acompañaron en mayoría. ¿Qué decirles a ellos que todavía tienen un poco de pesimismo, se están yendo del país? Otros se quieren quedar. Yo saqué más de 100.000 votos, fue una votación impresionante y la mayoría sí fueron jóvenes. Yo les digo a los jóvenes 3 cosas. Lo primero es que lo que está viviendo Colombia era esperable que lo viviera. Los procesos de transición política son así, son altibajos, vienen con crisis. Nada de lo que está pasando en Colombia a mí me sorprende. Entonces, yo lo que digo a la gente es normal. Yo entiendo el desespero, pero demos la pausa del año 2025 para el crecimiento económico. Lo segundo, que estamos aprobando una serie de reformas, que esperamos que se aprueben unas reformas como el Estatuto de la Juventud, pero ya, por ejemplo, hay gratuidad en la matrícula en las universidades, eso es un gran avance y vamos a seguir trabajando. Y lo tercero es que se queden en el país, que no se vayan. Todo el mundo está en crisis económica, que se queden, que yo sé que este país va a comenzar a despegar desde el otro año. Y para cerrar, los profesores. No, yo creo que la ley estatutaria de educación se hundió, al final todo el mundo quería que se hundiera. Yo creo que no hay cómo presentar otra reforma y me parece complejo, porque yo sí creo que la educación en Colombia necesita una reforma, pero como no hay ambiente, no tenemos cómo impulsarla. Senador Ariel Ávila, muy amable, gracias por haber estado en Hablemos de y hablar un poquito de la política, porque no puede uno apartarse de esto, ¿no? Siempre, hasta luego, muchas gracias.